entre nosotros, sobre todo en nuestros pueblos latinoamericanos. Es tradición los primeros viernes celebrar en honor del corazón de Jesús, y más aún en este primer viernes de junio, que es el mes consagrado al corazón del Señor. Y es ese corazón de Jesús el que movió a San Bonifacio, un monje inglés, a ser movido o de alguna manera haber recibido la misión del mismo Papa de evangelizar los pueblos germánicos. Y él recorrió buena parte de Alemania, por eso es el patrón de Alemania, predicando el Evangelio. Fue consagrado obispo de Mainz, organizó la iglesia en Alemania y finalmente derramó su sangre cuando fue atacado por una horda de bárbaros paganos mientras celebraba una confirmación. Y esta vida de San Bonifacio se asemeja a la vida de los primeros apóstoles. Y por eso quiero seguir reflexionando en este hermoso texto que es la carta de San Pablo a su discípulo querido Timoteo. Lo primero que le dice Pablo es: ¿quién es Timoteo para él? ¿Qué significa esa amistad espiritual, esa paternidad espiritual que tiene Pablo con Timoteo? Le dice: tú me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia y sobre todo en mis persecuciones y sufrimientos. Es decir, ha sido un discípulo fiel, digno discípulo de su maestro, así como Pablo ha sido digno discípulo de Cristo. Y Pablo, antes de partir de este mundo, le da a Timoteo una serie de recomendaciones. Y lo primero que le dice, que me parece muy importante para nuestro tiempo, es: persevera en la fe que aprendiste, en la que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Él venía de una familia cristiana y además había sido formado directamente por Pablo para su misión como obispo de Éfeso. Por eso le dice: desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y le dice: y estate atento frente a esos embaucadores que buscan extraviarse a sí mismos y extraviar a los demás. Es decir, frente a las herejías que ya desde el principio de alguna manera se hacían presentes en la comunidad cristiana, frente a aquellos que pretendían cambiar la recta doctrina de Cristo. También nosotros hoy tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos fieles a esa recta doctrina, fieles a la tradición de la Iglesia, fieles sobre todo a la palabra de Dios. Y quisiera terminar insistiendo en este punto. Muchas personas dicen: no tenemos el alimento espiritual que es la misa, los sacramentos, la confesión. Y es verdad, sin la Eucaristía es difícil mantenerse fiel. Pero hay un alimento espiritual donde Cristo está realmente presente, que lo tienes a la mano y que muchas veces no recurres a Él. Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios
útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Es un arma muy poderosa. San Pablo la llama una espada de doble filo, esa palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos meditando todos los días en ella. Tenemos una Biblia en nuestra casa. Qué bueno que sería aprovechar esta cuarentena para todos los días leer un capítulo de la Biblia, comenzando por los evangelios, quizás por el Evangelio de Marcos que estamos leyendo en este ciclo litúrgico, leer las cartas de San Pablo, y utilizar todos los recursos que nos llegan por las redes sociales con homilías, con meditaciones, con leccios, para poder interiorizar esa palabra de Dios y que esa palabra de Dios sea nuestro alimento y que a su vez, como San Bonifacio, podamos también nosotros buscar maneras creativas de predicar esa palabra de Dios a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.